la radioactividad, sondas fluorescentes. Recuerdo que les dejé una actividad sobre un artículo, lo vamos a dejar aquí un poco pendiente y vamos a ver las siguientes técnicas que también son de hibridación. Voy a ponerles la presentación, o sea, voy a explicar la presentación y les voy a poner un video para que pues sea más didáctico y ustedes puedan verlo, pues cómo es que se lleva a cabo y qué equipos utilizan. Ahorita la técnica que vamos a ver de hibridación sería la técnica de dot blot. Entonces ahorita vamos a ver los pasos que se utilizan para llevar a cabo esta técnica. Y como les mencioné, esta técnica también es una técnica de hibridación en donde nosotros vamos a tener la secuencia del genoma y vamos a poder amplificar un segmento que es de nuestro interés. Nosotros esta secuencia amplificada vamos a ponerla a hibridar sobre una membrana de nylon. Y la sonda, recuerden que siempre tiene que estar conjugada a nuestra molécula tiene que estar conjugada, la que va a hibridar, a una molécula de detección como es la biotina, como en este caso lo ponen en la imagen. La diferencia que tiene con respecto al Northern Blot, si se dan cuenta, las muestras son espoteadas, es decir, son colocadas en forma de una gota en un círculo. Y bueno, ahí es donde nosotros vamos a poner nuestra sonda, la cual va a hibridar con nuestra secuencia amplificada y la vamos a poder detectar gracias a un complejo streptavidina-biotina, en este caso es colorimétrico, pero existen otros muchos. Vamos a ver el video y ahorita seguimos hablando de esa técnica. ¿Ya se ve el video? Sí se ve, pero no se escucha, no se escucha. Muy bien, ¿ahí ya se escucha? Ya. Gracias.
Bueno, aquí importante es ver el equipo, como les mencioné. Esta técnica tiene pozos, o sea, la muestra se espotea dentro de un pozo y por eso queda en una forma circular. Y esta técnica puede ser utilizada para varios métodos de diagnóstico, que puede ir desde la localización o ubicación de una secuencia específica dentro de una, como ya les mencioné, dentro de una amplificación de una secuencia, o en este caso ellos lo que utilizan o lo utilizan para, como si fuera un tipo Western blot. Entonces ellos adicionan antígenos para fijarlo y posteriormente hacen como una tipo técnica de ELISA. Y, por ejemplo, estas técnicas pueden ser utilizadas para la detección de espoligotipos en Mycobacterium tuberculosis, en cuanto a la ubicación de diferentes cepas o genotipos a nivel pues nacional, estatal, mundial, y bueno, así pueden identificar qué cepas virulentas tienen en ciertas regiones y, por ejemplo, pues obviamente dar vigilancia epidemiológica, tratamiento y también poner atención al momento de por ejemplo, si es tuberculosis bovina, la compra de ganado. O sea, esa podría ser una aplicación en cuanto al diagnóstico veterinario, o el humano, pues sería la ubicación epidemiológica de cepas que son resistentes en ciertas regiones. Entonces, esta manguerita que utilizan ellos es para, a través de una bomba de vacío, aspirar lo que va pasando a través de la membrana, que serían los diferentes antígenos, serían las diferentes buffers de lavados, de bloqueo, y que al final pues lo van a revelar a través de quimioluminiscencia, y por lo tanto eso significa que el anticuerpo o el segundo anticuerpo está conjugado a una enzima peroxidasa o a HRP. Vamos a ver uno. Permítanme tantito, lo voy a dejar de compartir. Que sea con... Hola, soy Federico Granado Zunger, del Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca, ilusiones seriadas de dicha proteína. Perdón, tenía el micrófono apagado. Ok, aquí lo que quiero que vean, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Escucha. Ah, ok, perdón. Ok, aquí lo que yo quiero que ustedes vean es que esa técnica, además de quimioluminiscencia, también se pueden utilizar fluoróforos en los cuales ustedes pueden ver diferentes concentraciones del antígeno que incubaron en la membrana o fijaron en la membrana de nitrocelulosa, y así se observaría en el caso de fluorescencia. La forma en la que va colocada la membrana es, ustedes lo vieron anteriormente en el video, tenemos la base conectado a la bomba de vacío. Posteriormente tenemos un plato de soporte que está
tiene unas perforaciones que son a lo largo de toda la placa. Tenemos el cassette y después vienen los papeles filtro, la membrana por último y la tapa, que es en donde están ubicados las perforaciones para que ustedes puedan colocar su muestra. A través de todos estos componentes se va a ir filtrando o aspirando por vacío, pues lo que mencionaba, ¿no? La muestra que no se fijó, los buffers de bloqueo, buffers de lavado y los anticuerpos que se van a colocar en esta técnica. Y así es como se vería en la membrana. Es muy parecido o es muy semejante a un Western blot solamente, o un ELISA, solamente que en la membrana estás fijando el antígeno y posteriormente lo vas a incubar con los anticuerpos, el primario, el secundario. El secundario va a estar conjugado a, como les mencioné, a un sustrato que puede ser revelado por fluorescencia, por quimioluminiscencia o también pueden ser a través de radioactividad, pero ahorita es pues la menos utilizada por las situaciones de salud. Esa sería la técnica de dot blot. ¿Ven mi presentación? No. No. Ahí ya se ve. Ya se ve. Ok. Bueno, entonces, algunos de los reactivos que se utilizan en este tipo de técnicas los puse aquí, como por ejemplo proteínas AK, cloroformo, hidróxido de sodio. Como vieron, se utiliza también luz ultravioleta, sondas biotiniladas, buffers para realizar el lavado. Lavado, y para el revelado, pues una de las opciones podría ser streptavidina HRP. Y bueno, este es un dot blot para la identificación de muestras de micoplasma. Por ejemplo, lo hacen diferente al que vieron ustedes y es esta opción que mencioné, que puede ser para productos de PCR. Entonces, si nosotros, por ejemplo, fijamos una sonda específica en este dot blot que reconoce cierto fragmento del genoma de cierto microorganismo y que nosotros previamente vamos a amplificar a través de una PCR, pues vamos a poder realizar la hibridación. Entonces, la técnica de dot blot puede servir tanto para la identificación de proteínas como para la identificación de secuencias específicas dentro del genoma. Y bueno, básicamente serían la diferencia que yo veo en realidad entre las técnicas que han visto desde el Western blot, el ELISA o el Northern blot, es la cámara que se utiliza y pues el bloteo, ¿no? O sea, el tener la muestra en una forma de blot o de gota que te va a dar un resultado en forma circular. Esa sería como la diferencia que yo observo o que yo daría. ¿Qué tanto se utiliza este tipo de técnicas? Como les mencioné, se utiliza mucho, pero para Mycobacterium tuberculosis, también para micoplasma, pero realmente no es tan utilizada como otras técnicas, como la técnica de ELISA o el Northern blot. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o pregunta sobre esta técnica de dot blot. Sí, ¿cuáles dijo que las principales diferencias? La principal diferencia es la forma en la cual tú vas a colocar la muestra. Y que esta, por ejemplo, es una membrana de nitrocelulosa. La forma en la que tú vas a fijar la muestra es en forma de gota o de blot. Y por eso es que al final en la membrana tú lo vas a ver es circular. Por ejemplo, el Western blot, tú vas a correr el extracto total de las proteínas y lo que vas a ver pues son bandas a lo largo del carril.
En el caso de la ELISA, pues lo que tú vas a detectar ya sea es a nivel colorimétrico o lo vas a determinar por densidad óptica. Y la de Northern Blot, pues esa también en forma de banda. Y esta es en forma circular o en forma de blot. Esa sería básicamente la diferencia. Gracias. Y había dicho que también se podía utilizar una membrana de nylon. Yo me imagino que sí se puede, metodológicamente, nylon o la de nitrocelulosa. Nitrocelulosa, por ejemplo, es para las proteínas y la de nylon quedaría mejor para secuencias de DNA. Gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o duda? ¿No? Ok. Entonces vamos a ver otra técnica que es la de Southern Blot, que también es una técnica de hibridación y es para identificar fragmentos específicos de ADN en muestras de ADN. Entonces es una hibridación pues de sondas, de secuencias monocatenarias de DNA. Y bueno, básicamente los pasos que se llevan es que nosotros vamos a tener una muestra de un DNA digerido con enzimas de restricción previamente, el cual va a ser corrido en un gel de agarosa a través de una electroforesis. Y bueno, lo que nosotros vamos a obtener son bandas de diferentes tallas moleculares y vamos a realizar una transferencia a una membrana puede ser de nylon o también de nitrocelulosa, en donde se van a transferir las secuencias restringidas del DNA. Y nosotros lo que vamos a poner a incubar son sondas, las cuales van a estar marcadas. Como ya mencionamos, puede ser con un fluoróforo, puede ser con una proteína como la streptavidina biotina, puede ser una streptavidina HRP, puede ser radioactividad. Y bueno, entonces, ¿de qué trata esta técnica? Nosotros dentro del genoma vamos a tener diferentes secuencias del DNA, pero por ejemplo, para buscar una secuencia en específico, pues es como buscar una aguja en el pajar. Hay técnicas que pueden generarte esta amplificación, como la técnica de PCR, pero este tipo de técnicas van más bien dirigidas a cuando hay cambios o mutaciones en la secuencia, cuando es más bien de medicina genómica. Entonces, para encontrar este tipo de secuencias, se crea esta técnica que es capaz a través de las secuencias de sondas generar una hibridación, porque aquí se me pasó decir que esta muestra de DNA tiene que ir desnaturalizada. Como mencioné en una introducción, las técnicas de hibridación es hibridar una secuencia monocatenaria contra otra secuencia monocatenaria y que formen una doble hélice. En este caso, el DNA que está restringido también está desnaturalizado y por lo tanto en la membrana ustedes van a tener secuencias restringidas monocatenarias de un DNA genómico y las van a poner a incubar con sondas que va a ser complementaria a la secuencia que es de su interés dentro de esa muestra. Y bueno, metodológicamente, pues esos serían los pasos: correr la electroforesis con un buffer para electroforesis, que puede ser el TAG o el TBS, posteriormente realizar la transferencia, como ya lo habíamos mencionado en otras técnicas, que es la transferencia, y después realizar el bloqueo. Después del bloqueo se hacen los lavados de estas proteínas que ustedes colocaron para realizar el bloqueo, que podría ser la albúmina bovina sérica,
para eliminar todo el exceso de esta albúmina, se hacen los lavados y posteriormente viene la hibridación con la sonda, la cual también ha sido desnaturalizada o incubada en condiciones de desnaturalización para romper esas estructuras terciarias o secundarias. Y entonces la sonda va a hibridar con esa secuencia blanco, de la cual es específica. Se va a realizar un tiempo de incubación a cierta temperatura y en cierto tiempo. Posteriormente a eso se va a lavar para eliminar el exceso de la sonda y entonces podemos revelarlo. Dependiendo de cómo marcamos la sonda es el tipo de revelado. Si es por radioactividad, pues entonces tendríamos que utilizar rayos X, como lo menciona en la imagen. Si es, por ejemplo, si mi sonda está marcada con una biotina y utilizo streptavidina HRP, puedo realizarlo por quimioluminiscencia o por colorimetría. Y, ¿qué otra? Bueno, esas son las más comunes, más usuales actualmente. Y entonces yo pueda observar mi resultado como lo están viendo ustedes en esta imagen. Déjenme ponerles un videíto. No sé si hasta aquí tengan alguna duda de la técnica. Todo bien. Ok, déjenme ponerles el video. Sí. Yo sí tengo una duda. Cuando se va a usar alguna enzima, ¿esa enzima ya la venden unida a la sonda o hay que echarse la parte al tubito para hacer la reacción? Ajá. Primero tú tienes tu DNA genómico en tu tubo, o sea, el DNA que tú extrajiste. Y tú lo que vas a hacer es colocar enzimas de restricción. Generalmente para este tipo de técnicas se utilizan enzimas de restricción a las cuales se les llaman complicadas o difíciles porque las secuencias que reconoce no son tan abundantes en el genoma. Y esto es para no generar tantos fragmentos de DNA. Entonces se incuban esas enzimas de restricción junto con el DNA genómico. Después se inactiva la enzima de restricción y la muestra se corre por electroforesis en un gel de agarosa. Entonces, y se desnaturaliza la muestra para tener secuencias monocatenarias. Entonces, los pasos, así como me lo dijiste, es primero que nada se extrae el DNA, se restringe con enzimas raras, se desnaturaliza y se corre por electroforesis. Y las ondas son otra cosa, porque las ondas tú ya tienes ese DNA fijado en la membrana, porque fue lo que transferiste. Y las ondas con lo que tú vas a incubar esa membrana. No sé si me expliqué. Ah, ok. Y el revelado no es por la enzima, sino sería por la fluorescencia. Ajá, es que el revelado va a depender de cómo marcaste tú la sonda. Por ejemplo, muchas técnicas utilizan biotina, entonces hay sondas biotiniladas. Acuérdate que la interacción entre las proteínas de biotina y streptavidina es muy fuerte, se unen covalentemente. Entonces, para poderlo revelar, se utiliza la proteína streptavidina conjugada a un sustrato, que en este caso es el HRP o el peróxido de rábano, el cual a través de una reacción con agua oxigenada, básicamente, hay liberación de electrones, se genera energía y se genera una señal quimioluminiscente. Entonces, ese sería como el procedimiento. Ok. Bueno, muchas gracias. De nada. Déjenme. Doctora, disculpe, yo sí tengo una pregunta. Sí. Entonces, primero se tiene que hacer la extracción de DNA y luego de esa extracción recién se puede hacer el solder, ¿verdad? Ajá, exactamente. Se hace la extracción del DNA, se hace la restricción de ese DNA para generar fragmentos, para que sea más fácil para la sonda ubicar la secuencia, y se desnaturaliza el DNA para tener secuencias monocatenarias y la sonda puede hibridar en la secuencia. Entonces, ¿como un tipo PCR lo que se hace?
Ah, pues si tú lo ves desde el punto de vista de que los primers pueden encontrar la secuencia dentro del genoma de manera específica, sí, pero la forma o sea, el fundamento de ambas, una es, como dice su nombre, amplificar para que tú lo puedas ver en un gel. Y el solder blood o estas técnicas de hibridación, yo los veo más como si tú aventaras una caña de pescar y trataras de conseguir específicamente un pez de un color en todo ese lago o mar. Entonces, esas serían como las diferencias. Pero sí te ayuda a ubicar una secuencia entre todo el genoma. Sin más dilación, me gustaría empezar definiendo la palabra hibridación. Híbrido proviene del latín híbrida, ¿Se escuchan? que significa mestizo, lo cual hace Sí, doctor. referencia Sí, a doctora. Ok, algo que posee características de diferente lo naturaleza. estoy grabando. Voy a grabar. Pero, hablando de la hibridación Recording in molecular, progress. nos referimos al proceso por el cual se combinan dos cadenas simples de ácidos nucleicos, ya sea ADN o ARN, y se permite que formen una sola molécula por apareamiento de sus bases. Antes de que un determinado fragmento de ADN o de ARN mensajero pueda manipularse, primero debe localizarse, dado que los cromosomas, incluso los de las células eucarióticas más simples, contienen una enorme cantidad de ADN. Localizar un segmento específico es como tratar de encontrar una aguja en un pajar. Para ello, se utilizan las técnicas de hibridación molecular, las cuales se basan en el estudio de secuencias de DNA o RNA, tanto para su identificación como para su eventual cuantificación. Este es el concepto básico de la técnica de Souder, la cual debe su nombre al científico que la desarrolló, Edwin Souder. En términos simples, esta técnica nos permite identificar fragmentos de ADN separados por electroforesis en gel y transferidos a una membrana de nitrocelulosa o nylon. Ahora hablaremos de los pasos de la técnica. En términos generales, el solder blood se basa en la realización de una electroforesis seguida de diversos procedimientos para llegar a la hibridación de secuencias específicas de ADN. Se comienza con el aislamiento del ADN de cualquier organismo o microorganismo de interés, y una vez aislado y purificado se le realiza una digestión enzimática utilizando endonucleasas de restricción tipo 2 para obtener fragmentos de ADN entre los que se hallará la secuencia o secuencias de interés. Los fragmentos obtenidos de la digestión enzimática son separados por electroforesis en geles de agarosa, que dependiendo de su concentración, genera poros de cierto tamaño a través de los cuales migran los fragmentos de ADN. En ocasiones, suelen utilizarse geles de poliacrilamida cuando los fragmentos son muy pequeños. La separación de los fragmentos tiene lugar debido a la movilidad en un campo eléctrico que presentan las moléculas de ADN que se encuentran cargadas negativamente por la presencia de grupos fosfato en su estructura. Por lo tanto, los fragmentos de ADN migran del electrodo negativo hacia el electrodo positivo y son los fragmentos más pequeños los que migran más rápidamente. Finalmente, se obtiene la separación de los fragmentos según su tamaño. Después se continúa con la desnaturalización del ADN. Esta desnaturalización se realiza químicamente utilizando una solución alcalina en la que el gel de agarosa es sumergido e incubado durante un tiempo determinado, y así los fragmentos de ADN que se encuentran en el gel se desnaturalizan para obtener ADN de cadena sencilla. Aquí quiero hacer como el paréntesis de que es posible hacer esto, pero también la desnaturalización puede ser antes de correr el gel. ¿De acuerdo? Una vez desnaturalizados los fragmentos de ADN, se prosigue a realizar la transferencia de estos fragmentos desde el gel a un soporte sólido que suelen ser membranas de nitrocelulosa o de nylon. En este soporte quedan inmovilizados los fragmentos de ADN. La transferencia es necesaria para que pueda realizarse la posterior reacción de hibridación, y existen Sin ruido, diferentes bebés. métodos para Sin inglés. realizarla, como el método por capilaridad. Este método consiste en montar un sistema que se asemeja a un sándwich, donde hay varios componentes como un buffer de transferencia, un soporte donde se colocan el gel, la membrana,
varios papeles filtro y papeles absorbentes. Además, se coloca algún objeto para ejercer peso y presión sobre el sistema. La finalidad de la transferencia es crear una réplica exacta de lo que se tenía en el head, ahora en un soporte mucho más sólido. Teniendo los fragmentos de ADN inmovilizados, ahora sí se prosigue a realizar la hibridación. Para identificar uno o más fragmentos entre millones de fragmentos de ADN se utiliza una sonda o zonas específicas marcadas, por ejemplo, con el isótopo radiactivo fósforo 32. La sonda se pone en contacto con la membrana de nitrocelulosa y en aquellos fragmentos donde la sonda encuentre su secuencia complementaria se pegará, y este proceso es conocido como hibridación. Una vez que se realiza la reacción de hibridación, el resultado puede detectarse por autorradiografía, ya que las sondas, al estar marcadas radiactivamente, emitirán radiactividad. Esta radiactividad será detectada mediante un proceso de revelado donde se coloca una película especial sobre la membrana y finalmente aparece una mancha, blot en inglés, en los puntos de la membrana en que se localicen los híbridos sonda fragmento de interés, y de esta manera se habrán identificado secuencias de interés en el ADN manipulado. Hasta la próxima. Really? So in this video, I'm going to be talking about something known as a southern blot. So a southern blot basically allows you to visualize a specific piece of DNA that you're interested in. So let's imagine that we have a cup and it's filled with DNA. So it's got just a whole bunch of DNA inside. And there's just lots and lots of this DNA. And let's imagine that I'm specifically interested in one gene. So let's imagine that I'm interested in gene A. And I want to see if gene A is inside of this cup, if it's inside of this long piece of DNA. Now, in order to figure out whether or not gene A is inside this cup, basically we have to do this process known as a southern blot. And we'll break it up into a couple of different steps. So step one, what we're going to do is we're going to take this DNA and we're going to cleave it. So take the DNA and cleave it. So let me draw that out. So we're going to take this big old strand, we're going to remove it outside of the cup over here. So we've got this big strand and we're going to cut it up. We're going to expose it to enzymes that will basically cleave the DNA in a whole bunch of different parts. And that'll result in lots of these smaller pieces of DNA. And so that's basically the first step. So we've got a bunch of small little pieces of DNA. Now, step two, what do? Well, what we're going to do is we're going to take all of these tiny little DNA fragments and we're going to run them on a gel. So specifically, we're going to do a gel electrophoresis on these DNA fragments. And I made a video on gel electrophoresis, so if you want to refresh, you can watch that video. But basically, the gel electrophoresis will help us separate these DNA fragments based on size and based on charge. So let's just diagram that out. So we're going to take these DNA fragments and we're going to run them on a gel. So let's imagine that this is a gel, and we add the DNA fragments to different wells. So the fragments are going to move down the gel, and they're going to basically be separated based on size and based on charge. So we're going to have these fragments separated like so. So now we've got this gel and we've got the DNA fragments separated by size on this gel. So the next step, step number 3, is basically we're going to take this gel and we're going to transfer it to a filter. So transfer the gel onto a filter. And what the filter will basically allow us to do is it'll allow us to visualize, because this gel is very flimsy, so we want to transfer it onto a filter. So what we'll do is we'll take a filter that's basically the same size as the gel, and we're going to basically just put it right on top of the gel for a little bit, and the fragments will basically transfer onto the filter. So now we're going to have a filter with these fragments, and the filter is a lot sturdier than the gel. So this is the filter, and I'll just write that down over here, and this over here is the gel. Okay, so the next step, step number 4, is we're going to take the filter and we're going to expose it to a radio-labeled piece of DNA. So expose to
radio labeled DNA. Now, this radio labeled DNA is going to be the complement to our. ¿Ya se va a acabar el tiempo? Nos desconectamos y nos volvemos a conectar, por favor. Ok. Gracias. Recording stop.